Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ha llegado un enjambre de palabras, el podcast dedicado a la lectura de textos indispensables que nos ayudan a ubicarnos un poco mejor en este mundo sin sentido. Sean todos bienvenidos y gracias por su atención. Recuerdos de una axiidad. Un cuerpo no se define por la forma que determina, ni como una sustancia o un sujeto determinados, ni por los órganos que posee o las funciones que ejerce. En el plan de consistencia, un cuerpo solo se define por una longitud y una latitud, es decir, el conjunto de los elementos materiales que le pertenecen en tales relaciones de movimiento y de reposo, de velocidad y de longitud, el conjunto de los afectos intensivos de los que es capaz, con tal poder o grado de potencia, latitud, tan solo afectos y movimientos locales, velocidades diferenciales. Corresponde a Spinoza haber puesto de manifiesto esas dos dimensiones del cuerpo y haber definido el plan de naturaleza como longitud y latitud pura. Longitud y latitud son los dos elementos de una cartografía. Existe un modo de individuación muy diferente del de una persona, un sujeto, una cosa o una sustancia. Nosotros reservamos para él el nombre de aeseidad. 24. A veces se escribe esiche, derivando la palabra de exe. Duns Scott ha creado la palabra y el concepto a partir de aec, esta cosa. Pero es un error fecundo, puesto que sugiere un modo de individuación que nos confunde precisamente con el de una cosa o un sujeto. Una estación, un invierno, un verano, una hora, una fecha, tiene una individualidad perfecta y que no carece de nada, aunque no se confunda con la de una cosa o de un sujeto. Son aexeidades en el sentido de que en ellas toda relación de movimiento y de reposo entre moléculas o partículas, poder de afectar y de ser afectado. Cuando la demonología expone el arte diabólico de los movimientos locales y de los transportes de afectos, señala al mismo tiempo la importancia de las lluvias, granizos, vientos, atmósferas, pestilentes o pulacionadas con sus partículas deleteras, favorables a esos transportes. Los cuentos deben implicar aexeidades, que no son simplemente ordenamientos, sino individuaciones concretas válidas por sí mismas, y se dirigen la metamorfosis de las cosas y de los sujetos. Entre todos los tipos de civilización, Oriente tiene muchas más individuaciones por aseidad que por subjetividad y sustancialidad. Así, el haiku debe implicar indicadores como las otras tantas líneas flotantes, que constituyen un individuo complejo. En Charlotte Brontë, todo se expresa en términos de viento, las cosas, las personas, los rostros, los amores, las palabras, las 5 de la tarde, la Lorca, cuando el amor acaba y surge el fascismo. Qué terribles 5 de la tarde, se dice, qué historia, qué calor, qué vida, para designar una individuación muy particular. Las horas del día en Lawrence, en Faulkner, un grado de calor, una intensidad de blanco, son individualidades perfectas y un grado de calor puede componerse de latitud, con otro grado para formar un nuevo individuo, como en un cuerpo que tiene frío aquí y calor allá según su longitud. Helado flameado, un grado de calor puede componerse con una intensidad de blanco, como en ciertas atmósferas blancas de un verano caluroso. De ningún modo es una individualidad instantánea que se opondría a la de las permanencias o duraciones. La efeméride contiene tanto tiempo como un calendario perpetuo, aunque no se trata del mismo tiempo. Un animal no vive necesariamente más que un día o una hora, o a la inversa, un grupo de años puede ser tan largo como el sujeto o el objeto más duradero. Se puede concebir un tiempo abstracto igual que entre las aeseidades y los sujetos o las cosas, entre las lentitudes extremas y las rapideces vertiginosas de la geología o de la astronomía. Michel Tournier destaca la meteorología, en la que los meteoros viven a nuestro ritmo. Una nube se forma en el cielo como una imagen en el cerebro. El viento sopla como yo respiro. Un arco iris cabalga sobre los horizontes el tiempo que necesita mi corazón para reconciliarse con la vida. El verano pasa como pasan las vacaciones de verano, pero ¿acaso es un azar
si esta certidumbre de la novela de Tronier solo puede tenerla un héroe gemelar, deformado y desubjetivado, que ha adquirido una especie de ubicuidad. Incluso cuando los tiempos son abstractamente iguales, la individuación de una vida no es la misma que la individuación del sujeto que la lleva o la soporta, y no es el mismo plan de consistencia o de composición de las aceidades, en un caso que solo conoce velocidades y afectos, plan completamente distinto de las formas, de las sustancias y de los sujetos en el otro caso. Y no es el mismo tiempo, la misma temporalidad, aion, que es el tiempo indefinido del acontecimiento, la línea flotante que solo conoce las velocidades y que no cesa a la vez de dividir lo que ocurre en un déjà là y un pas encore là, un demasiado tarde y un demasiado pronto simultáneos, un algo que sucederá y que a la vez acaba de suceder, y Cronos, que por el contrario es el tiempo de la medida que fija las cosas y las personas, desarrolla una forma y determina un sujeto. Boulez distingue en la música el tempo y el no tempo, el tiempo pulsado de una música formal y funcional basada en los valores, y el tiempo no pulsado para una música flotante y maquínica, que solo tiene velocidades o diferencias de dinámica. En resumen, la diferencia no se establece en modo alguno entre lo efímero y lo duradero, ni siquiera entre lo regular y lo irregular, sino entre dos modos de individuación, dos modos de temporalidad. En efecto, habría que evitar una conciliación demasiado simple, como si por un lado hubiera sujetos formados, del tipo cosas o personas, y por el otro, coordenadas espaciotemporales del tipo aceidades. Pues poco concederéis a las aceidades si no os dais cuenta de que sois una de ellas, de que no sois nada más que eso. Cuando el rostro deviene una aceidad, era una curiosa mezcla el rostro de alguien que simplemente ha encontrado el medio de acomodarse al momento presente, al tiempo que hace, a esas personas que están presentes. 27. Ray Bradbury, Le Machine Savonnier. Sois longitud y latitud, un conjunto de velocidades y lentitudes entre partículas no formadas, un conjunto de afectos no subjetivados. Sois longitud y latitud, un conjunto de afectos no subjetivados. Tenéis la individuación de un día, de una estación, de un año, de una vida, independientemente de la duración, de un clima, de un viento, de una niebla, de un enjambre, de una manada, independientemente de la regularidad, o al menos podéis tenerla, podéis alcanzarla. Una nube de langostas traída por el viento a las 5 de la tarde, un vampiro que sale de noche, un hombre lobo que sale con la luna llena. Pero no hay que pensar que la aceidad consiste simplemente en un decorado o un fondo que situarán a los sujetos, ni en apéndices que fijarán a los sujetos, las cosas y las personas. Todo el agenciamiento en su conjunto individuado resulta ser una aceidad. Se define por una longitud y una latitud, por velocidades y afectos, independientemente de las formas y de los sujetos, que solo pertenecen a otro plan. El lobo, el caballo o el niño dejan de ser sujetos para devenir acontecimientos en agenciamientos que son inseparables de una hora, de una estación, de una atmósfera, de un aire, de una vida. La calle se compone con el caballo, de igual modo que la rata que agoniza se compone con el aire, y el animal y la luna llena se componen juntos. A lo sumo se distinguirán las aceidades de agenciamientos, un cuerpo que solo es considerado como longitud y latitud, y las aceidades de interagenciamientos, que señalan también las potencialidades de devenir en el seno de cada agenciamiento, el medio de cruzamiento de las longitudes. Ya sé de dónde hablo, así como, bueno. Es que recién hace como un año me criticaron que escribo con gerundios mucho, y bueno, sí, y también como los conectores y todo que uso sí vienen bastante de aquí.
Y claro, los conceptos, obviamente los conceptos. A lo sumo se distinguirán las aceidades de agenciamientos, un cuerpo que solo es considerado como longitud y latitud, y las 6 aceidades de interagenciamientos, que señalan también las potencialidades de devenir en el seno de cada agenciamiento, en medio de cruzamiento de las longitudes y latitudes, pero las dos son estrictamente inseparables. El clima, el viento, la estación, la hora, no son de otra naturaleza que las cosas, los animales o las personas que los pueblan, los siguen, duermen o se despiertan en ellos. Hay que leer todo seguido. El animal caza a las 5, sin separaciones. El animal caza a las 5. De venir tarde, sin separaciones. De venir noche, sin separaciones. De un animal, bodas de sangre. Las 5 es este animal es el lugar. El perro flaco corre por la calle, ese perro flaco es la calle, exclama Virginia Woolf. Así hay que percibir las relaciones, las determinaciones espaciotemporales que son predicados de la cosa, son dimensiones de multiplicidades. La calle forma parte tanto del agenciamiento callado del ómnibus como del agenciamiento Hans en el que ella inicia el devenir caballo. Todos somos las 5 de la tarde o bien otra hora o mejor 2 horas a la vez, la óptima y la pésima, mediodía, medianoche, pero distribuidas de forma variable. El plan de consistencia solo contiene aceidades según líneas que se entrecruzan. Las formas y los sujetos no pertenecen a ese mundo. El paseo de Virginia Woolf entre la muchedumbre, entre los taxis, pero precisamente el paseo es una aceidad. Mr. Dalloway ya nunca más dirá, yo soy esto, soy aquello, él es esto, es aquello. Se sentía muy joven y al mismo tiempo terriblemente vieja, rápida y lenta, ya ahí y aún no. Penetraba como una cuchilla a través de todas las cosas, al mismo tiempo estaba fuera de ella y miraba. Siempre le parecía que era muy, muy peligroso vivir, incluso un solo día. Aceidad, niebla, luz cruda, una aceidad no tiene principio ni fin, origen ni destino, siempre está en el medio, no está hecha de puntos, solo está hecha de líneas, es rizoma. Y no es el mismo lenguaje, o al menos el mismo uso del lenguaje, pues sí, el plan de consistencia solo tiene como contenido aceidades, también tiene toda una semiótica particular que le sirve de expresión. Plan de contenido y plan de expresión. Esta semiótica está compuesta sobre todo de nombres propios, de verbos en infinitivo y de artículos o de pronombres indefinidos. Artículo indefinido, nombre propio, verbo en infinitivo constituyen en efecto el eslabón de expresión de base, por relativo de los contenidos menos formalizados, desde el punto de vista de una semiótica que se ha liberado tanto de las significaciones formales como de las subjetivaciones personales. En primer lugar, el verbo, el infinitivo, no es en modo alguno indeterminado en cuanto al tiempo, expresa el tiempo no pulsado, flotante propio del aion, es decir, el tiempo del acontecimiento puro y del devenir, que enuncia velocidades y lentitudes relativas independientemente de los valores cronológicos o cronométricos que el tiempo adquiere en los otros modos. Por eso se puede oponer con todo derecho el infinitivo como modo y tiempo del devenir al conjunto de los otros modos y tiempos que remiten a cronos al formar las pulsiones o los valores de ser. El verbo ser es precisamente el único que no tiene infinitivo. ¿Qué? Être. O más bien aquel cuyo infinitivo solo es una expresión vacía indeterminada. Considerada en abstracto para designar el conjunto de los modos y tiempos definidos. 28. Gustave Guillaume ha propuesto una concepción muy interesante del verbo en el que distingue un tiempo interno englobado en el proceso y un tiempo externo que remite a la distinción de las épocas. Époques et niveaux temporels dans le système de conjugación français, charrier de linguistique structurelle. A nosotros nos parece que estos dos polos corresponden, uno al infinitivo de venir, aion, el otro al presente ser, no solo según su naturaleza, sino según los matices de un modo y tiempos, salvo devenir y ser que corresponden a cada uno de los dos polos.
en su estudio sobre el estilo de Flaubert-Proust, muestra cómo el tiempo del imperfecto en Flaubert adquiere el valor de un infinitivo devenir. Chroniques Guillemard. Hay cast ensayos literarios. 28. En segundo lugar, el nombre propio nos indica no indica en modo alguno un sujeto. Por eso nos parece vano preguntarse si su operación se parece o no a la nominación de una especie, según el sujeto sea considerado de otra naturaleza que la forma que lo clasifica, o solo como un acto último de esa forma en tanto que límite de la clasificación. 29. Sobre el problema de nombres propios, ¿en qué sentido el nombre propio está fuera de los límites de la clasificación y es de otra naturaleza, o bien, en última instancia, formando todavía parte de ella? Alain Gardiner, The Theory of Proper Names, y Lévi-Strauss, Le Pense Sauvage. El pensamiento salvaje, ¿en qué sentido el nombre propio está fuera de los límites de la fe? Sí, porque es tan diferente en los pueblos amerindios, por eso tiene sentido que cita a Lévi-Strauss para contrastar. Pues si el nombre propio no indica un sujeto, tampoco un nombre puede adquirir un valor de nombre propio en función de una forma o de una especie. El nombre propio designa en primer lugar algo que es del orden del acontecimiento, del devenir o de la aceidad. Y los militares y los meteorólogos tienen el secreto de los nombres propios cuando los ponen a una operación estratégica o a un tifón. El nombre propio no es sujeto de un tiempo, sino el agente de un infinitivo. Señala una longitud y una latitud. Si la garrapata, el lobo, el caballo, etc. son verdaderos nombres propios, no es en razón de los denominadores genéricos y específicos que los caracterizan, sino de las velocidades que los componen y los afectos que los satisfacen. El acontecimiento que ellos son de por sí, y en los agenciamientos, devenir caballo del pequeño Hans, devenir lobo del salvaje, devenir garrapata del estoico, otros nombres propios. En tercer lugar, el artículo y el pronombre indefinidos no son indeterminados, como tampoco el verbo infinitivo, o más bien solo carecen de determinación en la medida en que se los aplica en una forma a su vez indeterminada o a un sujeto determinable. En cambio, no carecen de nada cuando introducen aceidades, acontecimientos cuya individuación no pasa por una forma y no se hace por un sujeto. En este caso, el indefinido se conjuga con el máximo de determinación. Érase una vez, se maltrata a un niño, un caballo cae, pues los elementos empleados encuentran aquí su individuación en el agenciamiento del que forman parte, independientemente de la forma de su concepto y de la subjetividad de su persona. Ya hemos señalado varias veces hasta qué punto los niños utilizaban el indefinido no como un indeterminado, sino por el contrario, como un individuo en el colectivo. Por eso nos sorprende los esfuerzos del psicoanálisis que quiere a toda costa que tras los indefinidos se oculte un definido, un posesivo, un personal. Cuando el niño dice un vientre, un caballo, ¿cómo crecen las personas? Se maltrata a un niño. El psicoanálisis oye un vientre, el padre. ¿Llegaré a ser grande como papá? El psicoanalista pregunta, ¿a quién se maltrata y por quién? 30. Ya hemos encontrado este problema relativo a la diferencia del psicoanálisis respecto del empleo del artículo o el pronombre indefinidos, tal y como lo utilizan los niños, en Freud y todavía más en Klein. Los niños que analizan, especialmente el pequeño Richard, hablan en términos de entre comillas, las personas entre comillas. Increíblemente, la cosa hasta hacerles decir locuciones familiares, posesivas y personales. En el dominio del psicoanálisis nos parece que solo Laplanche y Poncelet han entrevisto el papel tan particular de los indefinidos y tan protestado contra toda reducción
interpretativa demasiado precipitada, fantasma origine temps moderne. Pero la lingüística tampoco está libre del mismo prejuicio en la medida en que es inseparable de una personología. Y no solo el artículo y el pronombre definidos, también la tercera persona del pronombre personal merece para la lingüística de la determinación de subjetividad características de las dos primeras personas y que sería como la condición de toda enunciación. 31. La concepción personalista subjetivista de Emile Van Beest, Problemas de la Linguistique Générale, capítulo 20 y 21. Nosotros creemos, por el contrario, que el indefinido de la tercera persona, él, ellos, no implica ninguna indeterminación desde ese punto de vista, ya que no relaciona el enunciado. Ay, ¿por qué Deleuze no entiende tan bien? Bueno, sí me lo pregunto a menudo. Ya que no relaciona el enunciado con un sujeto de enunciación, sino con un agenciamiento colectivo como condición. Blanchot tiene razón cuando dice que él se y él se muere, él es desgraciado. No ocupan en modo alguno el lugar de un sujeto, sino que destituye todo sujeto en provecho de un agenciamiento del tipo aceidad, que lleva libre el acontecimiento en lo que tiene de no formado y de no efectuable por personas. Le sucede algo que solo pueden recuperar si se desprenden de su poder de decir yo. 32. Los textos esenciales de Maurice Blanchot son válidos como una refutación de la teoría de los conectadores en Bouilloux y de la personología en lingüística, l'entrée infinie, y sobre la diferencia entre las proposiciones soy desgraciado y es desgraciado, o bien muero y se muere. Blanchot muestra en todos esos casos que el indefinido no tiene nada que ver con la banalidad cotidiana, que estaría más bien relacionada con el pronombre personal. Ese Blanchot. 32. El él no representa un sujeto, sino que diagramatiza un agenciamiento, no sobrecodifica los enunciados, no los trasciende como las dos primeras personas, sino que, por el contrario, les impide caer bajo la tiranía de las constelaciones significantes o subjetivadas, bajo el régimen de las redundancias vacías. Las cadenas de expresión que articula son aquellas en las que los contenidos pueden ser agenciados en función de un máximo de circunstancias y de devenires. Llegan como el destino, de dónde vienen, cómo han llegado hasta aquí. El o se, artículo indefinido, nombre propio, verbo en infinitivo, un Hans devenir caballo, una manada llamada lobo mirar, el, se morir, avispa, encontrar orquídea, ellos llegan unos, anuncios por palabras, máquinas telegráficas en el plan de consistencia. Una vez más, habría que pensar en los procedimientos de la poesía china y en las reglas de traducción que proponen los mejores comentaristas. 33. Por ejemplo, François Chen, l'écriture poétique chinois, su análisis de lo que llama los métodos pasivos.